En los últimos años todos hemos oído hablar de las tierras raras, del litio, del galio, del germanio, esa serie de minerales que son fundamentales en la transición ecológica y en las nuevas tecnologías, y que además coincide que un mismo actor los extrae y sobre todo los procesa mayoritariamente. Estamos hablando aquí del gigante asiático y de China, una cuestión que por supuesto afecta a toda la economía global y le da un poder a Pekín espectacular. Sin embargo, hay un metal del que no se suele hablar y tiene mucha importancia, y es precisamente al que le he dedicado este vídeo. Estamos hablando aquí del antimonio. Y dirás, bueno, ¿pero para qué sirve esto? Pues no te quedará otra que quedarte el resto del vídeo. Mi nombre es Mateo y esto es La Sala Política, de Political Room. Bien, como he mencionado, el antimonio es un metal, pero no se encuentra solo en la naturaleza, sino que lo hace a su vez dentro de un mineral, de la estibina, que básicamente es antimonio más azufre. Por tanto, ya vemos que en el proceso de refinamiento tendremos que separar estas dos sustancias, intentando alcanzar la máxima pureza posible en esos lingotes de antimonio que vamos a obtener. Asimismo, ¿cuándo empezó a ser el antimonio importante? Pues bueno, como otros tantos metales, a raíz de la revolución industrial y sobre todo una vez vamos avanzando el siglo XX y llegamos a las dos grandes guerras mundiales. ¿Por qué? Porque el antimonio se puede utilizar tanto en la fabricación de balas de plomo como de acero de tungsteno. Por tanto, especialmente en la Segunda Guerra Mundial, para el blindaje de los tanques y para la fabricación de balas fue fundamental este metal. Así pues, el antimonio ya fue fundamental en la primera mitad del siglo XX, pero es que a medida que han pasado las décadas esa importancia ha ido a más, especialmente en los últimos años. Hoy en día encontramos en el ámbito militar el antimonio para la fabricación de blindajes y balas, pero también para la de misiles infrarrojos, gafas de visión nocturna y armas nucleares, aparte de que en el ámbito civil se utiliza para el vidrio fotovoltaico, esencial para poder producir a su vez placas solares, y también en las baterías de plomo ácido. Por tanto, podemos ver que la importancia del metal ha ido a más, lo que nos lleva a plantearnos, bueno, ¿quién lo controla? ¿Quién lo extrae, lo produce, lo refina? Pues lo cierto es que con la legislación medioambiental y en general el movimiento occidental de extraer este tipo de metales o de minerales en el exterior para no perjudicar el medio ambiente en el propio país, hizo que al final en el año 2001 Estados Unidos cerrara su última mina de estibina y por tanto su última mina de antimonio. En este sentido podemos decir que Estados Unidos, a pesar de ser una gran potencia militar, la primera potencia militar, este metal lo traía todo de fuera. ¿Y cuál es el país que empezó a suministrar desde aquel año 2001 toda esa cantidad ingente de antimonio que necesita Estados Unidos para su producción civil y sobre todo militar? Pues bien, como os lo imaginaréis, es el gigante asiático, es China. ¿Por qué ocurrió esto? En primer lugar, porque China tiene unas reservas naturales de estibina muy importantes, de las más importantes del mundo. En segundo lugar, pues porque es la potencia global del momento que estaba mejor situada. Recordemos, año 2001 cierra la última mina, año 2000 entra en la Organización Mundial del Comercio China. Al final todo fue enlazado. En este sentido, a día de hoy, con datos de 2024, sabemos que el 63% del antimonio importado por parte de Estados Unidos procede de China. El 63%, amigos, es una cifra absolutamente bestial. Recordemos que Estados Unidos, la mayoría de antimonio de producción nacional no procede de sus minas, sino del reciclaje, aproximadamente un 18%, el reciclaje sobre todo de esas baterías de plomo ácido. Es decir, que Estados Unidos no tiene al final producción nacional y saca todo este metal de China. Algo que no es raro, pues China es el productor global, es decir, más del 50% de toda la demanda de antimonio la satisface China. Además de que es la gran encargada del refinamiento. Recordemos que hay que separar en la estibina el azufre del antimonio, pues este proceso lo va a llevar a cabo China de tal manera que es el mayor productor de lingotes puros de antimonio, es decir, con más de un 99% de pureza. En este sentido, por supuesto, y como es normal, esto también ha hecho que muchos de los artículos más especializados que necesitan de este metal se produzcan también en China. Al final esto es toda una cadena de producción, toda una cadena logística también, porque al final China tiene el mineral, en este caso la estibina,
las capacidades de refinamiento y también las capacidades de producción, porque muchas veces lo que se necesita aquí es producir antimonio muy puro y luego fundirlo a su vez con otros minerales como por ejemplo el oro, que va a ser lo que nos da ese último producto de gran calidad que tiene aplicaciones tanto militares como civiles de gran relevancia que ya hemos explicado a lo largo de este vídeo. Esto último es especialmente relevante porque pongamos que, por ejemplo, ahora Donald Trump como presidente de los Estados Unidos dice esta dependencia del antimonio chino es demasiado, un 63% es demasiado, así que vamos a buscar otro proveedor. Pues bien, el segundo gran extractor de la stevina es Tayikistán, con aproximadamente un 25% de la demanda global. ¿Cuál es el problema? Que Tayikistán todo lo que extrae lo manda a China para que lo refinen. Es decir, al final, como China concentra todo el proceso, no solo la parte de la extracción, le daría igual a Estados Unidos. Es decir, al final le llamaría el presidente de Tayikistán al señor Trump y le diría, oiga, yo si quiere le puedo mandar, por así decirlo, lo que es la piedra, pero luego se tendrá usted que encargar de separar el azufre del antimonio y hacer lo que quiera con él. Y aquí es donde la industria americana no lo podría asumir. Por tanto, vemos que China, como pasa con el litio, con el galio o con el germanio, tiene muy bien atado este metal y al final pues se ha hecho con el mercado. Lo que me lleva a la última parte del vídeo. ¿Por qué es más importante el antimonio que el litio o otros minerales de las tierras raras? Pues muy sencillo, porque es, para empezar, mucho más escaso. Se calcula que con la demanda actual de antimonio, las reservas naturales conocidas de este metal solo darían para 24 años más a este ritmo de producción. Y lo que es más importante, el principal productor China, que en el año 2011 tenía el 53% de las reservas, por la sobreexplotación que ha llevado a cabo, se calcula que para el año 2020 esas reservas se habían disminuido a un 25%. Y esto ha influido a la propia China ya para empezar a cada vez comprar más antimonio fuera y querer producir menos productos con su propio antimonio, que de alguna manera está intentando ya reservarlo para sus propias necesidades nacionales y máxime con las actuales tensiones geopolíticas que existen entre Estados Unidos y China. Lo que me lleva a la segunda parte, y es que China, al igual que sufre las medidas de Estados Unidos en materia arancelaria, también de alguna manera responde en sectores como este. Y ya vimos que con el galio y el germanio impuso una serie de medidas para limitar la exportación. Concretamente, el galio y el germanio se utilizan en la tecnología de los chips. Pues en el caso del antimonio hizo lo propio en septiembre del año pasado, en septiembre del año 2024, imponiendo una serie de licencias a todas aquellas empresas que exportan artículos o tecnologías de doble uso relacionadas con el antimonio y también para todas aquellas empresas que producen tecnología de extracción y fundición de antimonio con oro, es decir, del antimonio más puro. En este sentido, como vemos, China te limita por dos lados. Por una parte, si tú, por ejemplo, eres Estados Unidos y decides, oye, voy a volver a abrir mis minas, que sepas que mi tecnología de extracción y fundición no te la voy a dejar fácil, no la vas a poder conseguir sin mi permiso, y también, y especialmente estando el antimonio relacionado con el sector militar, cada vez que alguien quiera comprar un producto chino relacionado con este metal, tendrá que ir a una empresa que tenga la licencia. Y lo que es más importante, tendrá que comunicar el propósito de esa adquisición al gobierno chino, lo que desde luego no va a ser del gusto de muchas empresas occidentales o de otros países que, claro, van a usar esto con un propósito militar y contarle eso al gobierno de China, pues de alguna manera les limita mucho. Pero claro, recordemos que Tayikistán, el segundo gran productor, en gran medida refina su stevina en China, por tanto, de nuevo volvemos al problema original. ¿En qué se ha traducido esto? El hecho de que el antimonio cada vez sea más utilizado en usos militares, pero también en usos civiles. Recordemos las placas solares. El hecho de que las reservas naturales sean escasas y el mayor productor del mundo cada vez sea más distante a la hora de seguir explotando las suyas propias, en este caso las de China. Y el hecho de que además resulta que la guerra comercial entre Estados Unidos y China ha afectado ya a la exportación directa de todos los artículos, productos y tecnologías relacionadas con el antimonio. Pues esto al final se ha traducido en que en el año 2023 se duplicó el precio de la tonelada de antimonio puro,
concretamente superando ya los 23.000 dólares, y a diciembre de 2024 no llegó a duplicarse, pero sí que llegó casi a los 40.000 dólares la tonelada de antimonio puro. Por tanto, como vemos, hay una gran escalada en el precio que además es previsible que a largo plazo vaya más. Por supuesto, Estados Unidos ha reaccionado ya estableciendo un proyecto para el año 2028 con una inversión de más de 75.000 millones de dólares que pretende que para ese año el 35% de la producción sea ya nacional, que más el 18% que se recicla haría que al final lo que actualmente les da China lo tuvieran en casa. Pero claro, todo esto es un proyecto muy enfarragoso porque recordemos que la tecnología de extracción, fundición y refinamiento ya no la tiene Estados Unidos, está en China, y que además hay una serie de licencias y de papeleo burocrático muy importante porque, por supuesto, todo este tipo de minas son altamente contaminantes y requieren de un montón de permisos en cualquier país occidental. Pero bueno, este es el famoso metal, el antimonio. Espero que os haya resultado interesante el vídeo. Y ahora os toca responder a vosotros. ¿Qué opináis de este metal? ¿Consideráis que está infravalorado, que no se informa lo suficiente sobre el mismo? ¿Cómo veis el control de China del mismo? Al final afecta además a la industria militar mucho y desde luego esto es una piedra en el camino para Estados Unidos en caso de cualquier tipo de conflicto con el gigante asiático. Y vosotros, si estuvierais en el lado del débil, en este caso de Estados Unidos o de todo el resto de países del mundo, que ojo, también lo necesitan, ¿cómo conseguiríais de alguna manera volver a coger el ritmo de la producción nacional? ¿Cómo haríais para al final obtener esa tecnología de extracción, de fundición que China ahora ya se niega a dar al resto del mundo? Pues os leo en comentarios. Asimismo, como siempre, recordaros que este canal de YouTube pertenece a un periódico digital de Political Room, en el que tenéis contenido exclusivo por tan solo 9,99 € al año. Os dejaré el link del artículo en el que se ha basado este vídeo, porque la verdad es que es un artículo muy interesante de Iván López Miralles, os lo recomiendo. Y nada, como siempre deciros que os suscribáis, que me deis like, espero que os gusten mis vídeos. Estas últimas semanas no he subido porque me ha pillado la gripe y he estado fatal, y la verdad es que nunca había estado tan malo en mi vida, pero son cosas que pasan, así que nada. Por lo demás, agradeceros siempre el apoyo y poquito más. Que nos vemos en el próximo vídeo y que espero que os haya gustado mucho este.